del Señor. Hoy he titulado esta enseñanza El discurso del rey. Yo quiero que usted por favor abra su Biblia, libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Josué capítulo 1, versículos del 5 al 9. El discurso del rey. Es uno de los discursos que Dios le da a Josué. Y miren lo que le manda a decir Dios a Josué. Ahí estamos. Amén. Vamos a esperar que algunos lo encuentren. Josué capítulo 1, versículos del 5 al 9. Aquí lo tenemos en las pantallas. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Allí donde está, incline su rostro, dígale: amado Dios, necesito que hoy hables a mi vida. Quiero escuchar tu voz. Aquí está mi corazón, estoy dispuesto a oír el mensaje que tienes para dar. Háblame, Señor, porque necesito ser nutrido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Moisés había muerto. Para cuando Dios dice esto, Moisés acaba de morir. Para Israel no solamente había muerto un líder. Para los israelitas, Moisés es el hombre más influyente que puede existir. De hecho, a día de hoy, si usted le preguntara a un judío ortodoxo quién es el personaje más grande que ellos registren, le van a decir Moisés. Moisés, Dios lo había usado para abrir el Mar Rojo. A través de Moisés, Dios envió la ley. Moisés habló cara a cara con Dios, guió al pueblo por el desierto. Moisés era un referente espiritual. ¿Cierto que uno tiene referentes espirituales? Hay pastores que uno los admira, su manera de predicar, de orar, de enseñar. Hay gente que uno admira. Y Moisés era un referente para todo Israel. Pero resulta que Moisés se murió. Entonces Dios llama a Josué, hijo de Nun, y le dice: a usted, caballero, le va a tocar continuar y repartir la tierra prometida. Yo quiero que por un momento nos imaginemos en la mente de Josué. Josué era un joven. Estamos hablando de alguien joven. Estamos hablando de alguien que le van a entregar el cargo más importante de Israel: ser sucesor de Moisés. Imaginémonos por un momento que ahorita que pasan las elecciones deciden que no va a ser presidente ni uno ni el otro, sino que el presidente va a ser usted. Y lo llaman: no, hemos decidido que la presidenta va a ser Sandra.
Yo quiero, ¿cómo se sentiría uno? Pues honrado, ser presidente es algo honroso, pero eso le tiene que dar miedo a uno. Yo qué sé ser presidente, yo qué sé de leyes, yo qué sé de repartir un presupuesto. Algo similar le pasó a Josué. Le entregaron una responsabilidad enorme. Podríamos compararlo con eso, con ser presidente. Y Josué tenía un desafío que era no solamente reemplazar a Moisés, sino que debía introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y Dios entonces le da este discurso. Josué capítulo 1 es el discurso del rey. Dios, que es el Rey de Reyes, le deja un discurso maravilloso a Josué. Lo primero que le hace entender a Josué, es que la grandeza de Moisés no era por Moisés mismo. La grandeza de Moisés era por la presencia de Dios. Así como estuve con Moisés, arranca Dios diciendo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y qué declaración tan linda, porque Dios no le dijo, Josué, tranquilo, porque tú vas a ser igual que Moisés. No, tampoco le dijo, no tengas miedo, porque tranquilo, poco a poco vas a ir aprendiendo. Lo que le dijo es, mira Josué, la razón por la cual Moisés fue tan grande no fue por Moisés mismo, fue porque mi presencia estuvo siempre con él. Y te prometo que así como mi presencia estuvo con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Qué maravilloso eso. Y Moisés tenía limitaciones. Josué tenía tal vez temores, pero ambos tenían algo en común: la presencia de Dios. Y mire, ¿sabe quién tenemos en común? Moisés, Josué, Gedeón, David, usted y yo, que tenemos la presencia del mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios que estuvo con ellos, está hoy aquí con nosotros. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y miren lo que le dice. El discurso es repetitivo. Varias veces le dice el Señor a Josué, sé valiente. Y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué Dios le diría tantas veces a Josué que fuera valiente? Resulta que la valentía nace cuando aprendemos a depender de Dios. Ahí es donde nace la valentía. Cuando usted lee los versículos 6, 7 y 9, se encuentra esta frase: Dios diciéndole a Josué, sé valiente. No era que Josué era un cobarde, para nada. Acuérdense que Josué había hecho parte de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y que en la tierra prometida, ¿qué vieron? Gigantes, los hijos de Anac. Y Josué demostró valentía, porque tanto él como Caleb dijeron, no, nosotros iremos ante esos gigantes y los comeremos como pan. Pero ¿y por qué Dios lo está invitando a que sea valiente? Si Josué no era alguien temeroso, ni alguien cobarde. Mire, lo que significa ser valiente es que Dios le está diciendo, Josué, desde ahora tu fuerza no va a ser ni por tu ejército, no va a ser ni por tu dinero, no va a ser por tu influencia, sino que va a ser por mi espíritu en ti. Eso es lo que le está diciendo. Pero muchas veces pensamos que la valentía es no tener miedo. Pero desde la perspectiva bíblica, la valentía no significa que no tengamos miedo, porque todos hemos tenido miedo. Dígame aquí a alguien que nunca ha sentido miedo en su vida. Dígame.
Dígame, levánteme la mano y diga, pastor, yo nunca he sentido miedo. Hermanos, somos tan cobardes que vemos una película de terror y es una película, ¿cierto? Mi hermano Martín, tú viviste situaciones de mucho miedo y hemos vivido el miedo. ¿Y por qué podemos decir que somos valientes? Porque aunque hemos vivido situaciones de miedo, de temor, de duda, hemos puesto nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Él nos ha sacado en victoria de toda situación. ¡Aleluya! Hasta el mismo Señor sintió miedo, porque el haber dicho en la cruz, Padre, que pase de mí esta copa, ¿qué quiere demostrar? Que Cristo sintió miedo. Y todos sentimos miedo. Entonces lo que Dios nos está invitando a hacer es, vean, la vida nos enviará tiempos en los que vamos a sentir miedo. El día que te notifican que te dio un cáncer, yo me escuché, ¿se acuerdan? En estos días envié el link del testimonio de la hermana Ángela. ¿Sí lo vieron algunos? Lo vimos. Y ella decía que cuando el esposo le dijo, mi amor, ¿tienes cáncer? Ella se le vino el mundo encima, se derrumbó, sintió miedo. Porque hay situaciones que nos llevan a tener miedo. Pero ¿sabe qué? El Señor le está diciendo a Josué, mira, llegarán tiempos en los que vas a sentir miedo, pero recuerda que tu confianza está en mí. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, oiga, llegarán momentos de miedo, llegarán momentos difíciles, pero hay victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! El apóstol Pablo le enseñó lo mismo a la iglesia en Éfeso. Cuando usted abre su Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 10, el apóstol les está diciendo, hermanos, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Dios. El apóstol Pablo vivió momentos difíciles. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue azotado 40 veces menos una, es decir, 39 veces. ¿Sabe por qué? Porque en la ley romana, si alguien era azotado 40 veces, lo mataban. Pero como en la ley romana no encontraban motivos para matarlo, entonces lo dejaban al borde de la muerte. Eso lo vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apedreado, tanto así que la gente dejó de apedrearlo porque pensaron que lo habían matado. El apóstol Pablo estuvo naufragando, vivió momentos difíciles, pero entendió algo, que su fortaleza estaba en el Señor, y mientras su fortaleza estuviera en el Señor, él podía estar seguro, porque la mano de Dios estaría con él. ¡Aleluya! Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Mire, porque hay batallas que no se pueden ganar con fuerza humana. Y todos hemos vivido batallas que con fuerza humana no las hemos podido ganar. Pero el Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. Hay momentos donde Dios nos llama a avanzar, nos llama a tomar decisiones, a enfrentar desafíos, a caminar. Pero nunca debemos olvidar que nuestra fuerza no está en nosotros. Uy, hermano, es que no. Aquí la gloria no es de ninguno de nosotros. Si algo hemos podido vencer y si algo hemos podido caminar, es por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Es por eso. En este discurso tan maravilloso que Dios le da a Josué, no solamente le dice varias veces que sea valiente, sino que también le repite varias veces que se esfuerce. Y yo me he preguntado, ¿qué significa esforzarnos? Y yo creo, leyendo la historia de Josué,
que cuando Dios le está diciendo que se esfuerce, lo está invitando a que se enfoque. Josué, acuérdate que tu propósito es ¿cuál? La tierra prometida. Enfócate. Cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce, no le está hablando de que trabaje más. Le está diciendo: no pierdas de vista lo que yo te prometí. Esfuérzate en ello. Porque para poder conquistar la tierra prometida, Josué tenía que tener claro para dónde iba. ¿Y sabe qué es lo que nos sucede hoy como sociedad, como hijos de Dios? Que muchas veces estamos desenfocados. Le voy a poner un ejemplo. Antes, las abuelitas para hacer un desayuno, ¿cuánto se demoraban? ¿Cierto? De pronto a mi hermana Margarita le tocó la época en coger el maíz, desgranarlo, molerlo, para poder hacer una arepa. Y madrugaban. Yo me acuerdo las abuelitas que madrugaban desde las 3 de la mañana para tener un desayuno a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Tu suegra todavía lo hace. Entonces imagínense, vivimos en una época donde todo ha cambiado. Hoy usted va al de uno y compra una arepa en 1,000 pesos y la tira ahí, eso en 30 segundos está. No la deje más de 30 segundos que se le quema. Eso en un momentico está. Pero ¿se acuerdan cómo le tocaba a la gente de antes? ¿Se acuerdan la gente de antes cuando decían que para ir al trabajo les tocaba caminar no sé cuántas horas? Mi papá le tocó una época siendo muy niño que para poder trabajar le tocaba caminar, perdón, para poder ir a la escuela le tocaba caminar como 2 horas. Pues a mí no me tocó esa época, yo llegaba en 10 minutos. Y si estaba muy cansado me iba en bus. Y si tenía plata me iba en taxi. Nos tocó una época más sencilla. ¿Se acuerdan antes para hacer una consignación bancaria lo que uno se demoraba haciendo fila en un banco? Y hoy usted en un momentico, mira, te voy a dar 20,000, me los pasan al Nequi. Y eso en 5 segundos está. Quiero que me entiendan esto. Entonces, hoy vivimos en una época en donde todo lo hacemos más rápido. Todo. Vamos a Medellín en un momentico, vamos y volvemos. El desayuno lo hacemos en un momentico. El almuerzo, si usted no quiere cocinar, compra algo que se llama sopas instantáneas. Simplemente le echa agua caliente y listo, ya ahí está la sopa. Así. Vivimos en una época que todo es más rápido. Pero escúcheme esto. Aunque hoy todo es más rápido, pareciera que no teníamos el tiempo que teníamos antes cuando las cosas no eran tan rápidas. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos desenfocados. Estamos desenfocados. Si hoy todo es más rápido, ¿por qué sentimos que no tenemos tiempo para nada? ¿No le ha pasado? Uno a veces siente: oye, pero ¿qué se me fue el día? ¿Qué hice? Y el problema no es la falta de tiempo, es la falta de enfoque. Porque podemos pasar horas mirando una pantalla. Yo he visto gente que pasa horas pegados a una pantalla, pero nos cuesta apartar unos minutos para buscar a Dios. Entonces el tema no es la falta de tiempo, es la falta de enfoque. Podemos dedicar tiempo para el entretenimiento. Ahora que estamos en mundial, algunos ven partidos de las 2, de las 4, de las 5, de las 7 y el resumen que dan a las 11 de la noche. Y no le voy a decir que esté mal, está bien, disfrútelo. Pasamos mucho tiempo en las redes sociales, está bien. Pasamos muchas actividades, eso está bien. Lo que está mal es que luego alegamos no tener tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, ni para ir al culto. Eso es lo que no concuerda. Mire, pasamos horas trabajando para alcanzar nuestras metas personales y está bien.
Pero ¿cuánto nos cuesta apartar un tiempo para estar en la presencia de Dios? Y Dios fue enfático en decirle a Josué: enfócate. Ser un líder de un pueblo quita tiempo, sí va a quitar tiempo, pero enfócate, porque la promesa que yo te di en la tierra prometida, y hacia allá tú irás en mi nombre. Y qué bueno enfocarnos, porque Dios le dio la promesa, pero Josué era el que tenía que avanzar. Mire, Dios abrió puertas, pero Josué era el que tenía que pasar por esas puertas. Y Dios nos entrega propósitos, pero nosotros somos los que tenemos que comprometernos con ellos. Porque Dios, mire, Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas para la salvación de nuestra familia, para el crecimiento espiritual, para ver milagros, para ver victorias, para estar en bendición. Pero necesitamos enfocarnos, necesitamos volver a la rodilla, volver a clamar, ser, oiga, valientes y esforzados. Aleluya. Porque hay muchas cosas que nos desenfocan. Cuidado con perder el enfoque. Y yo le pregunto, ¿a qué estamos dedicando nuestras energías? Nuestro mayor tiempo, ¿a qué se lo dedicamos? Porque yo sé que hay cosas que ocupan tiempo, pero yo creo que Dios desea que también Él sea importante en nuestra vida. Hay cosas que quitan tiempo, claro que sí. Hay cosas que a uno le requiere estar concentrado. ¿Cuánto quisiera uno poder dedicar muchas horas de oración? Claro que sí. Pero Dios entiende que tal vez no podemos dedicar muchas horas de oración, pero está esperando que por lo menos un espacio de nuestro tiempo sea para Él. Eso sí lo está esperando, porque quien se enfoca en Dios verá las promesas de Dios en su vida. Y miren lo que sigue diciendo en este discurso tan maravilloso. Le dice a Josué: cuida de hacer conforme a toda la ley. La promesa se conquista obedeciendo la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y es interesante que Dios no solamente le habla de valentía, de esfuerzo, de enfoque, también le habla de obediencia. Porque uno puede tener mucho ánimo, muchas ganas de avanzar, muchos sueños, pero si nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a terminar caminando en un camino diferente al que Él tiene para nosotros. Mire, Josué conoció de primera mano al que escribió estos libros. Acuérdense que para el tiempo de Josué la Biblia solo eran 5 libros: la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y quién escribió esos 5 libros? Moisés. Y Josué conoció a Moisés, lo vio ahí escribiendo. Pero Dios le dice: vea, aunque usted conoció a Moisés, lo que Moisés escribió fueron mis palabras, mi ley. Y usted debe estar obedeciendo mi ley. Y yo le pregunto, ¿eso sigue vigente hoy? Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Porque algunos dicen: es que la palabra fue escrita por hombres. Claro que sí. Pero los santos hombres de Dios, dice la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron lo que Dios quería dejarnos. Pero muchas veces, mire, creo que como cristianos caemos en un error.
caemos en un error, y es creer que hay partes de la Biblia que como que no son para mí y otras como que sí. O caer en el error de creer que hay pecados más graves que otros. Y a veces caemos en ese error. Miren, pensamos que hay pecados grandes y pecados pequeños. Pero para Dios el pecado es pecado. Es pecado. Pero creemos que el asesinato es más pecado que la mentira. ¿O no creemos eso? Creemos que el robo es peor que el chisme. Algunos hasta cuando nos dicen, pastor, le tengo un chisme. Ay, ¿cómo así? Espérate. Ya no, hasta apaga el celular. Soy todo oídos. ¿Ah? Pero creemos eso. Creemos que la inmoralidad sexual es peor que la altivez. Pero para Dios el pecado es pecado. Delante de la santidad de Dios, todo pecado sigue siendo pecado. Por eso Jesús no solamente habló de acciones externas, también habló del corazón. Mire la balanza que pone el Señor. Todo aquel que mire a una mujer y en su mente estuvo con ella, es como si realmente hubiera estado con esa mujer. A ese nivel pone el Señor el pecado. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo conforme a toda la palabra de Dios? ¿O solamente obedezco lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta? ¿Será? ¿Estamos amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Se acuerdan que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Será que sí estamos amando a Dios de esa manera? ¿Será que amamos a nuestro hermano? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será que estamos perdonando? Así como yo perdono al que me ofende, mi Padre me perdonará las ofensas. ¿Será que tenemos un corazón humilde? Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Será que estamos obedeciendo a Dios en nuestras decisiones? ¿Será que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿O será que estamos intentando acomodar la Biblia a nuestra manera? Porque mire esto, el Señor le dice a Josué, no te apartes del libro de la ley. Y hoy sí que vivimos una época en donde la gente, en vez de no apartarse del libro de la ley, tuercen la Biblia para que diga lo que ellos quieren que diga. Porque les incomoda obedecer a Dios, les incomoda seguir el evangelio. Entonces la tuercen para que la Biblia diga lo que ellos quieren. Pero nosotros no torcemos la Biblia para que diga lo que nosotros queremos. No, nosotros vivimos y creemos en la palabra del Señor tal cual Él nos las envió. Hace unos días estaba mirando las redes sociales y me encontré algo, hermano, dantesco. Hay un librito que se llama La Divina Comedia, que habla de los círculos del infierno, y me encontré algo, hermano, pero mejor dicho, que si en verdad en el infierno hay círculos, debe estar en el último círculo del infierno. Y resulta que era una pareja de pastores homosexuales, dos hombres barbudos, gordos. Dice que somos pareja pastores de una iglesia. Y yo dije, no, yo esto lo tengo que ver, porque qué locura. ¿Cómo se le ocurre a alguien? La Biblia misma dice que es abominable para el Señor el homosexualismo. ¿Y cómo se les ocurre a estos decir que son pastores? Y me puse a ver el video. Oiga, hermano, y uno se da cuenta que verdaderamente vivimos en una época donde la gente tuerce la Biblia para que diga lo que ellos creen.
lo que ellos quieren, así es. Entonces primero dijeron, no, mira, la frase de siempre, es que Dios nos ama tal cual somos. Y si Dios nos ama tal cual somos, entonces Él va a aceptar que seamos homosexuales. Y después dijeron, además, la Biblia muestra que el rey David era gay. Sí, porque David dijo que él tuvo muchas mujeres, pero que no había encontrado un amor como el de su novio Jonatán. Y tuercen la Biblia, hermano, y uno dice, increíble cómo tuercen la Biblia. ¿Y saben qué dijeron? Y si David, que era gay, fue un varón conforme al corazón de Dios, ¿por qué nosotros que somos gays no podemos ser varones conforme al corazón de Dios? Hermano, hermano, tremendo. Pero ese es el mundo que hoy nos rodea, en donde se intenta torcer la Biblia para que la gente no viva en la verdad, sino en la mentira. Y mire, hoy vivimos una época en donde incluso gente de nuestra iglesia está torciendo la Biblia. Y usted escucha por ahí algunos diciendo, eso no hay por qué ayunar. Y usted escucha por ahí algunos diciendo, no, es que el diezmo es de la ley, eso no hay por qué hacerlo hoy. Escucha a unos diciendo, no, el bautismo en el nombre de Jesús es una obra y nosotros no somos salvos por obra, sino por fe. Usted escucha a algunos por ahí diciendo, eso de hablar en lenguas, eso fue en el pasado, ya eso hoy no sucede. Algunos andan diciendo eso de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso es mentira. Hay partes de la Biblia que no son inspiradas por Dios. No, pero mi amada iglesia, aquí usted y yo creemos lo que dice la palabra y vivimos lo que dice la palabra, y nadie nos podrá mover de estar firmes en la palabra. ¡Aleluya! Oiga, el Señor es maravilloso. Nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. Hoy la gente tuerce la Biblia, y hay algunos que creen en una falsa trinidad. No, porque es que Dios son tres personas en uno. ¿En qué Biblia dice que Dios son tres personas? Mi Biblia dice que Dios es espíritu, y es necesario que los que adoren a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Que ese espíritu se manifestó en carne y fue a la cruz del Calvario y venció, y hoy está vivo y vive por los siglos de los siglos. Eso dice mi Biblia. ¡Aleluya! ¿Y sabe por qué Dios le dijo a Josué eso? Porque había muchos que iban a torcer la palabra, pero Josué debía mantenerse firme. Nosotros estamos firmes en la palabra, y la vivimos y la creemos y la predicamos. ¿Y sabe por qué es importante? El Señor le deja la respuesta: porque entonces harás prosperar tu camino. Yo le pregunto, ¿usted quiere hacer prosperar su camino? Pero ¿qué entendemos por prosperar? Porque los que tuercen la palabra nos han hecho creer que prosperar es tener plata, y eso es mentira. Porque entonces, si prosperar es tener plata, entonces los discípulos no fueron prósperos. Dígame, ¿qué discípulo fue millonario? Ninguno. Pero fueron prósperos. ¿Sabe por qué fueron prósperos? Porque vivieron bajo el propósito de Dios. Eso significa ser próspero. La Biblia nos muestra que uno de los propósitos de Dios, ¿sabe cuál es? Nuestra santificación. Así lo dice la Escritura. Entonces, bajo esa premisa de que el propósito de Dios es nuestra santificación, escúcheme esto: si nosotros somos santos, somos prósperos. Dígale al que está al lado: si eres santo, eres próspero. Si eres santo, eres próspero. Y escúcheme esto: si somos santos en nuestra casa, somos prósperos. ¿Por
Porque aunque haya dificultades, Dios nos proveerá todo lo que nos falte. Si somos santos en nuestro trabajo, somos prósperos. Porque aunque haya dificultades, Dios nos dará gracia, virtud y abrirá nuevas puertas para nosotros. Si somos santos en nuestra economía, somos prósperos. Porque aunque haya dificultades, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si somos santos en nuestra casa, somos prósperos. Porque aunque haya dificultades, Dios pondrá su favor en nosotros y seremos de testimonio para nuestra familia que hay un Dios que cambia vidas por completo. Aplauda fuerte el nombre de Jesús, aleluya. Así que la verdadera prosperidad no es tener dinero, porque hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es plata. Escúcheme esto. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata. No tienen familia, no tienen amigos, no tienen a Dios, no tienen esperanza. Lo único que tienen es dinero. Pero la verdadera prosperidad está en vivir bajo el propósito de Dios. Esa es la verdadera prosperidad. Y por eso el Señor le dice a Josué: mira, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Para poder ser próspero, Josué necesitaba obedecer la ley. Pero para obedecer la ley, ¿necesitaba qué? Aprenderla. Él necesitaba aprender la ley. Y así como un niño repite las tablas de multiplicar y nunca se le olvidan. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos aprendíamos las tablas de multiplicar? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Es que 6. El pastor no se la aprendió. Y eso no se le olvida a uno. Si yo les pregunto aquí, ¿cuánto es 7 por 7? El que se la aprendió me dice 49. Rapidito. Porque le quedó, ¿de dónde le quedó la tabla de multiplicar? En la cabeza. Entonces el Señor le está diciendo: vean, usted necesita repetir esta ley, repítasela hasta que haga parte de su vida. Josué debería repetir y memorizar la ley. Y la palabra hebrea traducida como meditar es la palabra agah, H-A-G-A-H. Algunos toman notas. Agah, que significa murmurar en voz baja. Entonces Dios le está diciendo: este libro de la ley tú lo vas a meditar, es decir, lo vas a decir en voz baja. ¿Usted no ha visto que uno cuando quiere aprender algo lo repite? ¿Cuál es tu número? 311. 311 719 9001. Sobre todo cuando al pastor lo mandan a hacer las compras. Papi, vas a comprar una libra de panela y un pollo. Un pan y un buñuelo. ¿Y con qué llega uno? Con el pan y el buñuelo, porque repitió lo que no era. Pero el Señor le está diciendo: usted va a murmurar. Eso es, dígalo en voz bajita. Te las vas a repetir en voz baja. Y eso es exactamente lo que Dios desea que hagamos. Porque muchas veces nos murmuramos a nosotros mismos cosas que la Biblia no dice. Le pongo un ejemplo. Pasamos por una enfermedad y empezamos a murmurarnos: yo de esta no salgo. No, yo de este cáncer no salgo. Pero ¿sabe qué es lo que desea Dios que nos murmuremos? Por sus llagas he sido curado. Eso es lo que Dios hace. Mire, pasamos por una dificultad y nos empezamos a murmurar: yo no puedo con esto.
Cuando Dios desea que nos murmuremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasamos por momentos de soledad y empezamos a murmurarnos. Yo estoy solo, aquí no hay nadie. Pero ¿sabe qué es lo que Dios desea que nos murmuremos? Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo no estoy solo. Pasamos por momentos de duras pruebas y nos murmuramos a nosotros mismos. Uy, no, yo soy muy débil, yo no puedo con esto. Cuando Dios desea que nos murmuremos, diga el débil, fuerte soy. Es que cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, estamos diciendo: Señor, mi realidad es una cosa, pero yo he decidido meditar en tu palabra y tu palabra tiene poder. Aleluya. ¿Y qué nos murmuramos a nosotros mismos? Vemos a nuestro familiar que está mal. Uy, no, ahí no hay nada que hacer. No, cuando Dios desea que murmuremos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos estamos diciendo? Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos estamos diciendo? Dígame, ¿qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Te fue mal en el trabajo? Uy, no, yo no sirvo para esto. Para mí no hay nada. Cuando Dios desea que tú digas: no, Señor, yo estoy en tu mano y tú prometiste que todo lo que emprenda seré prosperado y todo me saldrá bien. ¿Qué nos estamos murmurando a nosotros mismos? Porque Josué iba a pasar por duras pruebas, por momentos difíciles. Incluso el pueblo al que él lideraba se volvió a los dioses antiguos. Pero Josué meditó, dijo lo que Dios quería que dijera: elijan ustedes a quién servir, pero sepan bien que yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos firmes en creer en la palabra de Dios. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué nos estamos diciendo? Porque Dios desea que nos digamos su palabra. Eso es lo que Dios desea. Y mire, durante todos estos versículos Dios le recuerda algo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Después de todo lo que Dios le dijo a Josué en el versículo 9, hay una verdad maravillosa. Dios sigue estando con nosotros. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo quiero que pensemos algo sencillo. ¿Quién me hace el favor de llenarme este vaso de agua? Lléname este vaso de agua. Vamos a hacer aquí un experimento bien chévere. Porque usted necesita entender que Dios está con usted. Porque a veces lo decimos, pero pareciera que no es tan cierto. A veces lo decimos como algo bonito, pero no como algo que esté bien. Usted necesita entender esto. Cuando Dios le manda a Josué a que él murmure la palabra, que la medite, que se la diga en voz baja, le está diciendo que la interiorice, que esa palabra haga parte de su vida. Entonces vean, esto es un vaso de agua, ¿cierto? Si yo lo dejo ahí, seguirá siendo un vaso de agua. Pero si me lo tomo, hoy soberano, estaba seco, gracias. Es un vaso de agua. Siguió siendo un vaso de agua. Ya no es un vaso de agua. ¿Y dónde está el agua? Acá. Pero el agua ya hace parte de mí. Claro, porque yo estoy aquí y todo lo que está dentro de mí, ¿de quién es? Es Daniel Barranco. Aportó un poquito para la gordura del pastor. ¿Qué le quiero decir con eso? Mire, la Biblia es igual. Si la tenemos aquí, un libro como cualquier otro, si usted como alguno la deja abierta en el Salmo 91 en la casa, eso no sirve para nada.
Un libro como cualquier otro. Abra el periódico si quiere, no sirve para nada. Pero cuando usted empieza a leerla, a creerla y a obedecerla, la Biblia hace parte de su vida. Y cuando la palabra de Dios hace parte de su vida, usted puede creer lo que el Dios Todopoderoso ha dicho en ella. ¡Aleluya! Por eso, mire, nosotros no somos lo que la gente dice que somos. Usted es lo que Dios dice que es. Pero para eso usted necesita saber qué dice la Biblia de usted. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dice la Biblia de nosotros? ¿Qué dice la Biblia de usted? ¿Saben qué dice la palabra de Dios de usted? Que usted es amado, que usted es perdonado, que usted ha sido redimido, que usted es levantado, que Dios le ha transformado la vida, que usted está fortalecido, que usted es bendecido, que usted es hijo de Dios, que usted es más que vencedor. Eso dice la palabra. Eso dice. ¿Sabe por qué a veces no lo creemos o no lo vivimos? Porque se nos hace falta decirlo. Usted es lo que Dios dice que es. Por eso el Señor le recuerda: acuérdate, Josué, que yo estoy contigo todos los días. Y qué bueno recordar que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, la Biblia dice: si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, pastor, es que una dificultad. ¿Quién contra ti? Ay, pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Estoy lleno de 1000 problemas. Caerán a tu diestra 1000, a tu otro lado caerán 10,000, más a ti. Eso dice tu palabra. Uy, pastor, yo no sé qué hacer. Tranquilo, el Señor es tu guía. Uy, pastor, ¿y ahora qué hago? Porque siento que me hace falta muchas cosas. Tu palabra dice que Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Biblia? Miren lo lindo del Señor. El Señor no solamente le dijo a Josué que se enfocara en la tierra prometida. El Señor no le dijo a Josué: hey, compañero, llegas a la tierra prometida, allá te espero. No, Él no le dijo así. Él le dijo: y yo iré contigo donde quiera que vayas. Y el Señor estará también con nosotros en donde quiera que estemos, en la situación que estemos viviendo. El Señor está con nosotros. Aplauda el nombre de Jesús. Aleluya. Y hoy necesitamos recordar eso, que Dios está con nosotros, que su palabra es la que marca nuestra vida. Eso lo necesitamos recordar. Cuando enfrentes una batalla, acuérdate: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando comiences una nueva etapa, recuerda: el Señor está conmigo. Cuando no sepas qué hacer, Dios está contigo. Cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda que el Dios que está contigo multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es el que va contigo. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esta palabra? Que Josué hizo caso. Josué le hizo caso a todo lo que Dios le dijo. Y Josué 21:45. Mire lo que dice el mismo Josué. Josué ya estaba para morir. Al principio del discurso hablábamos de un Josué joven, pero ahora tenemos a un Josué anciano, próximo para morir, y que tal vez con su voz quebrantada y habiendo pasado tantas cosas dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Algunas se cumplieron. ¿Cómo? Todo se cumplió. Y
Cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios, la recibimos y decimos lo que Él tiene para nosotros, créame que todo lo que Dios ha prometido para nosotros se cumplirá. Todo lo que Él tiene para nosotros se va a cumplir, porque su palabra no cambia. Aleluya. Y el mismo Dios que cumplió sus promesas con Josué es el mismo Dios que quiere cumplir sus promesas en tu vida y en mi vida. El mismo. Y entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué te estás murmurando? ¿Qué estás diciendo? Uy, no, mi familia no tiene arreglo. No. Yo seré salvo. Yo y mi casa seremos salvos. Eso dice la Biblia. ¿Qué te estás murmurando? Uy, no, para mí no hay provisión. No. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición en mi vida hasta que sobreabunde. ¿Qué te estás murmurando? ¿Qué te estás diciendo? Uy, no, yo no sirvo para nada. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Señor cumplirá su propósito en mí. Y yo hoy le quiero invitar. Tal vez alguien necesita venir al altar y recordar lo que Dios ya ha dicho. Lo que Dios ya ha dicho. Porque necesitamos su presencia, necesitamos su fuerza, pero necesitamos confiar en su palabra. Lo que Dios ya ha dicho. Dios ya ha dicho que eres hijo, que eres perdonado, que eres levantado, que irá contigo, que peleará tus batallas, que saldrás en victoria, que eres más que vencedor, que vas a ser próspero, que todo te irá bien. Eso ya lo ha dicho el Señor. Pero necesitamos recordárnoslo nosotros mismos. Por eso hoy yo le quiero invitar, si usted quiere venir al altar, y dígale: Señor, ayúdame a creer en tu palabra, ayúdame a obedecer tu voz, ayúdame a estar confiado en ti. Que el Señor te ayude, porque tal vez necesitas volverte a enfocar en lo que Dios ya ha dicho. Dios ya ha dicho que tú eres su hijo, que te va a ayudar, que te va a guiar, que abrirá puertas para ti, que si fue capaz de abrir el mar rojo, entonces a ti también te va a ayudar. Pero tal vez eres tú el que necesita recordarlo. Yo le invito, si usted quiere decirle: Señor, ayúdame, así como a Josué,